El hombre que abrió su maletero no tenía ni idea de que la estaba grabando en secreto. En las primeras horas del 17 de mayo de 2020, Seattle estaba envuelta en la oscuridad, la ciudad quieta y silenciosa. Anthony Sims, un repartidor negro de 35 años, estaba en su ruta habitual, dirigiéndose a una tienda 7-Eleven para hacer una entrega a primera hora de la mañana. Su camión retumbaba por las calles vacías, con la zona de carga llena de suministros para la tienda. Al acercarse a la intersección de la Primera Avenida y la calle Cherry, se dio cuenta de que sus faros estaban apagados y los encendió rápidamente. Sin que Sims lo supiera, la teniente Rebecca Brown, teniente en funciones del Departamento de Policía de Seattle, SPD, estaba patrullando la zona. Brown, desde su coche patrulla, observó el vehículo de Sims y observó la ausencia inicial de faros. Buscó la matrícula del vehículo en la base de datos de la policía y recibió un resultado que indicaba que la matrícula podría pertenecer a un vehículo robado denunciado en el condado de Snohomish. Brown informó por radio del posible vehículo robado, lo que agravó la situación. Sims, ajeno a los problemas que se avecinaban, aparcó su camión fuera del 7-Eleven y salió para comenzar su reparto. En ese momento, Brown activó las luces de emergencia de su coche patrulla y, sacando su arma, ordenó a Sims por megafonía que volviera al interior de su vehículo. Sims obedeció, con el corazón latiéndole con fuerza mientras volvía a su camión. En cuestión de minutos, la tranquila calle se convirtió en un caos. Llegaron 7 agentes más y rodearon el vehículo de Sims con las armas desenfundadas. Algunos le apuntaban directamente con sus armas, mientras que otros mantenían las suyas en una posición menos amenazadora. La parada de vehículos de alto riesgo estaba en pleno apogeo. Sims, sentado en su camioneta, estaba aterrorizado, pero mantuvo la compostura. Conocía el procedimiento: mantener la calma, obedecer y esperar lo mejor. Lo que los agentes no sabían era que Sims tenía instalada una cámara en el salpicadero de su camión que estaba grabando todo el incidente. También empezó a grabar discretamente en su teléfono, capturando pruebas de audio y vídeo del encuentro. El teniente Brown se acercó cautelosamente al camión de Sims, con el arma desenfundada. «Mantenga las manos donde pueda verlas», le ordenó. Sims hizo lo que se le dijo, con las manos temblorosas mientras las colocaba sobre el volante. Brown le indicó que le entregara las llaves, cosa que Sims hizo, y luego le ordenó que saliera del vehículo. Cuando Sims salió con las manos en alto, Brown ordenó a otro agente que registrara el camión. Sims protestó. «¿Por qué registra mi vehículo? No he hecho nada malo». Su voz era firme pero teñida de miedo y frustración. «Tenemos razones para creer que este vehículo es robado», respondió secamente Brown. Sims sabía que se trataba de un error. Su camión estaba matriculado y las placas eran válidas. Intentó explicárselo, pero sus palabras cayeron en saco roto. Los agentes estaban concentrados en su misión. Uno de ellos le quitó las llaves a Brown y se dirigió a la parte trasera del camión, abriendo el maletero. Sims se quedó indefenso, rodeado de agentes armados, mientras rebuscaban entre sus pertenencias. A pesar de su minucioso registro, no encontraron nada incriminatorio. La documentación de Sims estaba en regla y no había indicios de actividad ilegal. Tras varios minutos de tensión, Brown recibió una llamada por radio. El operador le confirmó que había habido un error. La matrícula no era robada. El rostro de Brown se tensó al procesar la información. Se volvió hacia Sims con una expresión difícil de leer. «Parece que ha habido una confusión con la matrícula», dijo, con un tono carente de disculpas. Sims se puso furioso, pero se contuvo. «¿Puedo irme ya?», preguntó con voz controlada pero firme. Brown asintió y los agentes empezaron a bajar sus armas y a retirarse. Sims volvió a subir a su camioneta, aún grabando, y se alejó, con la mente aturdida por lo que acababa de ocurrir. En los días siguientes, Sims repitió el incidente una y otra vez. Sabía que le habían atacado por su raza. Decidió actuar. Se puso en contacto con un abogado y presentó una demanda de derechos civiles contra el Departamento de Policía de Seattle, alegando discriminación racial y un registro ilegal de su vehículo. El caso cobró fuerza rápidamente y atrajo la atención de los medios de comunicación locales y nacionales. Las imágenes de la cámara del salpicadero y las grabaciones telefónicas de Sims fueron pruebas contundentes que demostraban el uso innecesario de la fuerza y el flagrante desprecio de sus derechos. Las imágenes se difundieron ampliamente, provocando indignación y llamamientos a la rendición de cuentas. La jueza de distrito Tana Lynn presidió el caso. En su revisión encontró pruebas significativas para apoyar las reclamaciones de Sims. El SPD no tenía una política que regulara las paradas de vehículos de alto riesgo, una omisión flagrante que dejaba margen para el abuso.
La juez Lynn destacó que un jurado razonable podría concluir que las acciones de los agentes estuvieron influidas por la raza de Sims. El hecho de que la ciudad no formara a sus agentes en el uso de la fuerza durante una parada de vehículos de alto riesgo equivale a una indiferencia deliberada hacia los derechos constitucionales, escribió la juez Lynn en su sentencia. Rechazó la petición de la ciudad de desestimar las demandas, afirmando que la cuestión de la parcialidad policial debía decidirla un jurado. Se fijó el juicio y el caso de Sims se convirtió en el centro de los debates sobre la reforma policial en Seattle. Sus abogados, apoyados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU de Washington, argumentaron que su experiencia era emblemática de problemas más amplios de la policía de Seattle, como la persecución desproporcionada de personas de raza negra. El juicio reveló pautas preocupantes en las prácticas del SPD. Los datos mostraban que los negros tenían muchas más probabilidades de ser detenidos a punta de pistola por la policía de Seattle que sus homólogos blancos, a pesar de constituir solo el 7% de la población de la ciudad. Además, las personas blancas tenían más probabilidades de ir armadas en esos encuentros, y sin embargo, eran las personas negras las que se enfrentaban a acciones policiales más agresivas. Durante el proceso, la teniente Brown declaró que no pudo determinar la raza del conductor cuando inició la parada. Sin embargo, la juez Lynn señaló que Brown no activó sus luces de emergencia, ni sacó su arma hasta que Sims salió del vehículo, lo que sugiere que la táctica de alto riesgo pudo estar motivada en parte por la raza de Sims. La sala se llenó de tensión cuando Sims subió al estrado. Relató el miedo y la humillación que sintió durante la parada, describiendo cómo había sido tratado como un delincuente sin motivo. A veces le temblaba la voz, pero su determinación era clara. Quería justicia, no solo para él, sino para todos los que se habían enfrentado a injusticias similares. La defensa intentó argumentar que la actuación de los agentes era necesaria para su seguridad, pero a la juez Lynn no le convenció. Señaló que no había justificación para el registro del maletero de Sims sin orden judicial, calificándolo de acción ilegal. El jurado deliberó durante varios días antes de llegar a un veredicto. Declaró a la ciudad responsable del registro ilegal y determinó que Sims había sido víctima de discriminación racial. El jurado concedió a Sims una importante indemnización por daños y perjuicios, reconociendo la carga emocional y psicológica que el incidente le había causado. El veredicto marcó un antes y un después, y dio lugar a nuevas peticiones de reforma policial en Seattle. Líderes comunitarios y activistas se unieron en torno a Sims y utilizaron su caso como catalizador del cambio. La ciudad y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se vieron sometidos a una presión cada vez mayor para abordar los problemas sistémicos del SPD y garantizar que los agentes rindieran cuentas de sus actos. Tras el juicio, la Oficina de Rendición de Cuentas de la Policía de Seattle recomendó la elaboración de una política para regular las paradas de vehículos de alto riesgo, haciendo hincapié en la necesidad de una formación exhaustiva sobre el uso de la fuerza. El jefe de policía Adrian Díaz, inicialmente reacio a la idea, acabó cediendo a las demandas, reconociendo que el cambio era necesario para recuperar la confianza de la comunidad. La terrible experiencia de Sims y el juicio posterior pusieron de relieve la lucha constante por la justicia racial y la responsabilidad policial en Estados Unidos. Su valentía al enfrentarse a la injusticia puso de manifiesto los problemas sistémicos que debían abordarse. Para Sims, la victoria fue agridulce. Aunque había conseguido que se hiciera justicia en los tribunales, la experiencia le había dejado secuelas duraderas. Siguió abogando por el cambio, con la esperanza de que su caso evitara que otros sufrieran experiencias similares. Su historia sirvió de poderoso recordatorio de la importancia de la vigilancia y de la necesidad de hacer que quienes detentan el poder rindan cuentas de sus actos. Al final, las grabaciones secretas de Sims no solo sacaron a la luz la verdad, sino que desencadenaron un movimiento en favor del cambio. Su lucha por la justicia se convirtió en un faro de esperanza, que inspiró a otros a levantarse y exigir sus derechos frente a la adversidad. Y a medida que Seattle avanzaba, las lecciones aprendidas de su caso no se olvidarían. La historia de Anthony Sims pone de relieve lecciones fundamentales sobre la elaboración de perfiles raciales, el abuso de poder policial y la importancia de la rendición de cuentas. Subraya cómo los problemas sistémicos de las fuerzas del orden pueden conducir a un trato injusto de las personas por motivos de raza. La experiencia de Sims ilustra la necesidad de una formación y unas políticas exhaustivas para prevenir los abusos y garantizar que los agentes actúan dentro de los límites de la ley. La historia demuestra también el poder de la documentación y la acción legal en la búsqueda de justicia y reformas.
Al defender sus derechos, Sims no solo buscó justicia para sí mismo, sino que desencadenó un debate más amplio sobre las prácticas policiales y los prejuicios raciales. Su valentía y la posterior batalla legal ponen de relieve la importancia de la vigilancia y la defensa para hacer frente a las injusticias sistémicas. Al reflexionar sobre la terrible experiencia de Sims, debemos preguntarnos, ¿qué medidas podemos adoptar en nuestras comunidades para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en la aplicación de la ley? ¿Cómo podemos apoyar a quienes se han visto perjudicados por prejuicios sistémicos? Sus ideas y acciones pueden contribuir a un cambio significativo. En NGO Significativo, comparta sus ideas y experiencias a continuación.